Buen día, bienvenidos. Bueno, conmigo vamos a ver juntos el tema de conjuntos inmobiliarios a través de por ahí una serie de filminas, de PowerPoint que nos van a ayudar a un poco dilucidar el tema plasmado en esta unificación civil y comercial que, como saben ustedes, tenía un proyecto original y luego a través tanto del Poder Ejecutivo como de la Comisión de Legislación General se han hecho algunas modificaciones de las cuales por ahí no estamos del todo de acuerdo, pero que va a ser nuestra legislación vigente en poco tiempo. Lo que nos toca a nosotros hoy analizar es conjuntos inmobiliarios y esta es una opinión, ¿no? Simplemente en aspectos que vamos a ver, opinión sobre esta nueva legislación que, como bien dijo el doctor Rosari, va a dar lugar a muchas otras opiniones, por lo menos doctrinarias, y luego el camino jurisprudencial correspondiente. Arrancamos con conjuntos inmobiliarios. Ah, se me filtró una... ¿De acuerdo? ¿Cerramos acá? Y ya no quiere más, ya pasó esa filmina. Consideraciones previas a lo que es el conjunto inmobiliario. Primero, una aclaración. En realidad, el código establece conjuntos inmobiliarios y abarca tres supuestos que son totalmente distintos, que son los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido y los cementerios privados. En realidad, la propuesta nuestra legislativa, yo soy coautor de esta parte del código y de otras también en cuanto a la elaboración, había sido denominarlas propiedades especiales, dentro de los cuales estuviera conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerios privados. Ustedes van a ver que son tres derechos reales totalmente distintos, entonces pareciera ser que los primeros abarcan a los otros dos, y son tres distintos: conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerios privados. Entonces, la primera aclaración, que si bien la denominación genérica es conjuntos inmobiliarios, este tema es uno de los tres derechos reales nuevos que regula la legislación. Un poco se apartó la recomendación, se apartaron, digamos, de las recomendaciones que habían en jornadas nacionales de derecho civil, tanto en 1987 como en el 2009, en cuanto a la no necesidad de crear nuevos derechos reales cuando la estructura de otros derechos reales así lo contemplaban. Y en principio, por lo menos mi elaboración, no creaba ningún derecho real, sino que consideraba al tiempo compartido como un derecho personal y al conjunto inmobiliario y al cementerio privado como propiedades horizontales especiales. Algo de esto hay, pero es clara y contundente la creación de estos nuevos derechos reales principales sobre cosa propia y que se ejercen por la posesión. Por lo tanto, tenemos tres nuevos derechos reales dentro de este numerus clausus. Por otra parte, hay en algunos casos una confusión entre lo que es el derecho real en sí en cuanto al concepto y en cuanto al objeto. Fíjense ustedes, el conjunto inmobiliario es el objeto de ese derecho real, entonces pareciera que se confunde con la denominación. Más aún el cementerio privado. Si nosotros vamos al listado del 1887, en sus incisos que crean a estos derechos reales, se está hablando del derecho real de cementerio privado, cuando en realidad es el derecho real de sepultura, que se crea que tiene por objeto al cementerio privado. Consideraciones previas que tenemos que tener en cuenta a los efectos de hacer un análisis más claro de lo que viene. El artículo 2073 nos hace una enumeración simplemente ejemplificativa de los casos o supuestos comprendidos dentro de lo que es el conjunto inmobiliario. Clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, cualquier otro emprendimiento
urbanístico independiente con destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos con arreglo a las disposiciones normativas locales. Esto me parece interesante, es decir, va a ser conjunto inmobiliario independientemente del destino que tenga esa urbanización, sea que ahí se trabaje, sea que ahí se viva, sea que ahí se emprendan, por eso hablan de emprendimientos tecnológicos, parques industriales, parques empresariales, porque eso no da derecho a tener normativa especial sobre, por supuesto que luego el reglamento de cada barrio, de cada conjunto inmobiliario, de cada parque, va a regular de acuerdo a lo que efectivamente se realiza. No es lo mismo reglamentar un trabajo que una vivienda. No serán los mismos los espacios comunes de un parque tecnológico que de un country. Pero eso lo dejamos para cada uno de los reglamentos, que todos estén comprendidos en la misma ley, independientemente del destino que tengan, inclusive ¿no? Los destinos mixtos. Los clubes de chacras, en Mendoza, ¿no? En muchos casos de los conjuntos inmobiliarios donde está el tema del cultivo de la vid y la vivienda de la persona. Entonces, este tema de los usos mixtos que permita la estructura urbanística del conjunto también están comprendidos dentro de esta denominación que no es para nada taxativa a lo que nuestros desarrollistas se les ocurra en cuanto a tener estas características, van a estar comprendidos dentro de los conjuntos y que no nos pase lo que nos pasó con el derecho de superficie, cuyo tratamiento está esta tarde, donde tanto esfuerzo legislativo a los efectos de crear un nuevo derecho real y luego limitarlo a la aplicación de la actividad forestal, cuando la empresarial, la minera, la construcción hubieran sido interesantes en cuanto a su inclusión. Por lo tanto, que la ley no califique el destino, sino la estructura que le permite estar inmerso dentro de la normativa. Luego ese destino lo vamos a facilitar en cuanto a su aplicación a través de los reglamentos. Tampoco la cantidad mayor o menor de prestaciones o servicios que ofrezca la urbanización es un factor determinante para incluirla o excluirla dentro de la ley. Entonces va a ser tan barrio cerrado, tan conjunto inmobiliario, un pequeño barrio de 10 lotes donde comparten un ingreso, una calle, una circulación de entrada y salida, algún pequeño espacio común donde funcione una plaza, sea a su vez cancha de fútbol 5, sea a su vez cancha de básquet o patinaje, como Nordelta, ya en la provincia de Buenos Aires, donde no solo se satisfacen estas necesidades de vivienda, sino también que hay sanatorios, hay colegios primarios, secundarios, hay supermercados, hay cines, hay paseos comerciales. Por lo tanto, esa también cantidad mayor o menor de prestaciones va a verse reflejada en un reglamento a los efectos de regular el hecho de compartir más cosas que en otro lado. Seguramente que ese barrio tendrá un reglamento muy chico y el otro tendrá prácticamente un libro, sobre todo cuando hay varios barrios conectados en cuanto a que pertenecen a esa misma urbanización. Por lo tanto, el primer artículo es claro en establecer en carácter ejemplificativo todos aquellos conjuntos inmobiliarios que integran, independientemente del destino que tengan, independientemente de la mayor o menor cantidad de prestaciones o servicios que ofrezca. Luego pasa a desarrollar cuáles son aquellos elementos comunes que me permiten a mí identificar a ese conjunto inmobiliario, que tampoco tienen carácter taxativo, sino ejemplificativo. Y esto ya viene de una gran elaboración doctrinaria, jurisprudencial y de mucha normativa, provincial, municipal, que se ha encargado del tema. Ahora lo tenemos, pero volcado en la ley de fondo, en la ley idónea para regular a los conjuntos inmobiliarios, a los derechos reales. Por eso me habla de cerramiento como primer elemento, entendiendo el cerramiento no solo como esa delimitación física del inmueble, sino también el control de ingreso y egreso de las personas a la urbanización.
la existencia de partes comunes y privativas, es decir, partes, lugares o sectores en donde hay un común dominio exclusivo y excluyente y otras donde ese dominio se comparte, tanto en la titularidad como en el uso. Un tercer elemento, más que importante, es que todo aquello que se comparte de cosas, bienes, lugares, se mantenga en un estado de indivisión forzosa y perpetua que permite el correcto funcionamiento de todo el sistema. Acá vamos a ver, sobre todo en aquellas hipótesis en donde se tenía que pactar esa indivisión, por ejemplo en los casos de condominio, con las dificultades que esto acarreaba. Como cuarto elemento, también absolutamente caracterizante, la inescindibilidad entre estas partes comunes y privativas, es decir, tanto a nivel jurídico como funcional, como práctico. No podés enajenar el lote donde está tu casa si no enajenás a la misma persona y al mismo tiempo la parte que te corresponde en las calles de circulación, en el clubhouse, en la pileta, es decir, la inescindibilidad que no se entiende en caso de que se rompa esta posibilidad de enajenar una parte sí y una parte no, una parte a una persona y otra parte a otra. Hay una inescindibilidad en la funcionalidad misma del club de campo que obliga, ya no por, como vamos a ver, determinados pactos, ¿no?, que se hacían o se echaban mano de cláusulas de dudosa validez a los efectos de lograr tanto la indivisión como la inescindibilidad, ya lo tenemos establecido por ley. Esto ya no se discute. Entidad con personería jurídica, que reúna a todos y cada uno de los copropietarios de los lotes, unidades o parcelas que compongan este emprendimiento. Es decir, al ser esto una propiedad horizontal especial, ya el tema de la personería del consorcio lo tenemos resuelto, ya que expresamente la legislación de propiedad horizontal así lo contempla. Obligación de contribuir a los gastos comunes. Vamos a ver que ya no vamos a necesitar de fallos que inclusive han existido en octubre y en noviembre del 2014, estableciendo ese carácter de título ejecutivo, sino que también lo vamos a tener por ley. Tampoco acudir a los códigos procesales, entendiendo que este título ejecutivo privilegiado, esta obligación propter rem, va a facilitar el cobro de las expensas absolutamente necesario e imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema. Y la necesidad de un reglamento, así como compartimos, tenemos que reglamentar lo que compartimos. Y si bien los reglamentos pueden ser de diversa índole, ¿no?, de arquitectónico, ecológico, de convivencia, de moral y buenas costumbres, de construcción, la necesidad de contar con tres elementos esenciales de estos reglamentos que van a ser los órganos, que van a ser las limitaciones y restricciones a ese dominio y el poder de disciplina. Temas también arduos en cuanto a la discusión, pero que al tener un fundamento en una normativa legal de fondo y nacional, facilitan luego la aplicación de estos institutos. 2075, marco legal. ¿Cuál es el marco legal de los conjuntos inmobiliarios? Por supuesto que se respeta y expresamente está establecido toda la normativa provincial y municipal, pero se respeta en la medida en que esa normativa provincial y municipal sea acorde a lo que legisla. El hecho de tener ahora una normativa de fondo permite a la provincia ocuparse de lo que le es propio y al municipio también. O un código de fondo le va a decir a Santa Fe qué zona tiene que ser rural o no rural. O un código de fondo le va a decir al municipio de Rosario si este conjunto inmobiliario necesita o no una cuestión de hidráulica, una planta de tratamiento o... Esa normativa sigue estando perfectamente vigente. Lo que pasa y lo interesante es que ya ninguna provincia ni ningún municipio va a necesitar avanzar sobre regular cuestiones de fondo que no le son competentes.
Cuando una normativa provincial me dice que se pueden constituir derechos reales sobre unidades a construir, yo lo agradezco y mucho gremialmente porque me ha permitido escriturar barrios enteros. O ahora que el 947 decreto de la provincia de Buenos Aires me dice que el terreno no es común y para hacer una alta de la unidad funcional no necesito pedir el plano y la ratificación y los poderes irrevocables, sino simplemente el título de propiedad y el plano para esa unidad funcional, yo también lo agradezco y mucho, y ni que les digo los otros copropietarios. Pero no puede una normativa decirme que el terreno no es común cuando me lo dice una ley de fondo. En virtud de esto, creo que este ha sido uno de los principales motivos por los cuales nos animamos a legislar sobre el tema, de que lo que es de fondo se encargue el Código Civil y todo lo otro, tan o más importante que lo de fondo, sea analizado por cada provincia y por cada municipio. Es claro, 1887, inciso E, estoy frente a un derecho real principal sobre cosa propia que se ejerce por la posesión. Lo agrego al numerus clausus, lo agrego al listado de nuevos derechos reales de nuestro Código Civil y Comercial. Por lo tanto, esta normativa va a ser también marco legal principal y esencial en cuanto al conjunto inmobiliario se refiere. También se refiere dentro de este mismo marco legal que esto es una propiedad horizontal especial. Por lo tanto, le voy a aplicar la normativa del libro cuarto, título quinto. Es una normativa de propiedad horizontal especial, es supletoria en algunos casos y se aplica de lleno en otros. Vamos a ver los casos. Pero también tengo, como vemos, el marco normativo administrativo, provincial o municipal, la normativa específica del derecho real de conjunto inmobiliario y la aplicación supletoria de la propiedad horizontal, por ser considerada una propiedad horizontal especial. Si nosotros vemos las características de la filmina anterior, van a ver claramente que hay mucha coincidencia con la propiedad horizontal. Sí se eliminó lo que estaba previsto en el marco legal porque establecía que se podían organizar los conjuntos inmobiliarios como derechos reales con derechos personales o como derechos personales. Y ahí había una contradicción. Es decir, se había agregado un párrafo donde la contradicción estaba en que si yo estoy creando un nuevo derecho real, los conjuntos inmobiliarios a partir del 1 de agosto se van a tener que organizar como derechos reales de conjuntos inmobiliarios, no como un derecho real o un derecho real más un derecho personal. Por lo tanto, lo que es futuro, para eso ya se crea la ley. ¿Qué pasa con los preexistentes? Y acá ha habido un agregado insólito. Estamos buscando quién todavía lo agregó. De la necesidad de adecuación. Y el artículo debe adecuarse. La primera interpretación, por lo menos que yo hago, creo que habiendo consultado también parte de la doctrina, pero van a tener opiniones muy distintas, es que no hay que adecuar. Las razones en cuanto a la no adecuación de los derechos de las personas titulares de dominio de los lotes o de las parcelas, es que son derechos de propiedad constitucionalmente protegidos, artículo 17. Eso no se toca. Siguiendo con el marco legal y razones para no adecuar ni canjear títulos, ni reemplazar títulos existentes por unos nuevos, es el principio de retroactividad de la ley. El mismo artículo 7º del Código Unificado establece que las leyes se aplican para el futuro, es irretroactiva, salvo casos especiales en donde la ley indique la retroactividad. Teoría de los derechos patrimoniales irrevocablemente adquiridos, definitivamente adquiridos. Abundantísima jurisprudencia que ha marcado un camino a seguir
en estos derechos patrimoniales definitivamente adquiridos, incorporados en forma irrevocable al patrimonio de una persona, que no pueden ser alterados por más ley posterior que exista. Falta de plazo y penalidad en el incumplimiento de la obligación. Deberán adecuarse. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué tiempo me das para adecuarme? Con lo cual queda como una obligación genérica. Desde el punto de vista de esta adecuación, por lo tanto, yo hoy tengo en claro que no hay que canjear títulos, no hay que asustarse en cuanto a que mis derechos van a caer o tengo que reemplazar mi título de propiedad por otro. Esto está definitivamente adquirido, esto está definitivamente claro, según mi entender, pero sí yo puedo hacer una adecuación, pero con aspectos operativos y reglamentarios de cuestiones o circunstancias positivas que este código me ofrezca para el conjunto inmobiliario que yo ya tengo. No voy a cambiar mi derecho de dominio por un derecho real de conjunto inmobiliario, pero quién sabe, puedo incorporar el régimen de invitados y de terceros, no propietarios que usen las cosas comunes. Puedo incorporar el régimen de expensas, aplicando específicamente los artículos del nuevo Código Civil para tener un título ejecutivo privilegiado. Puedo incorporar, si me interesa, el derecho de preferencia o de tanteo, que establece no una prohibición o una limitación arbitraria del derecho a que uno venda, transfiera el lote, la unidad o la parcela en ese barrio, sino que gocen de derecho de preferencia no solo los copropietarios, sino también el consorcio, que ahora con esta personería jurídica tiene indudablemente la posibilidad de adquirir un derecho real sobre ese inmueble. Por lo tanto, la adecuación es posible y yo le diría conveniente, altamente conveniente en algunos casos, pero que en ningún caso implica la alteración, la disminución, el canje, la desaparición del derecho real de dominio, de condominio que yo tenía ya plasmado en mi patrimonio, en mi escritura, en mi registro. Puede ser una propiedad horizontal especial porque estoy eliminando dos requisitos que eran esenciales y siguen siendo esenciales, a mi entender, para la unidad funcional, para la propiedad horizontal regulada por el Código. Terreno común y unidad edificada. Estos dos presupuestos yo entiendo que son obligatorios para la propiedad horizontal tal cual estaba legislada en la 13.512, tal cual está legislada en nuestro nuevo Código Civil y Comercial. Por eso, tengo que remover estos dos obstáculos como para que se pueda aplicar el régimen de propiedad horizontal a los conjuntos inmobiliarios. El 2076, si nosotros lo leemos, no va a enumerar al terreno como un bien necesariamente común. Cosas y partes necesariamente comunes. Son necesariamente comunes o de uso común partes y lugares del terreno destinados a vía de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas destinadas a la actividad deportiva, recreativa y social, instalaciones y servicios comunes y todo otro bien afectado al uso comunitario y calificado como tal por el reglamento. Partes del terreno que solo hacen al acceso y vías, no el terreno. Pero ahora me lo está diciendo una ley de fondo, no un decreto provincial, que agradezco gremialmente, pero necesito el fondo que me diga que el terreno no es común en los conjuntos inmobiliarios. Lo mismo en la unidad edificada, 2077. Cosas y partes privativas. La unidad funcional que constituye parte privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción y debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y se ley de la vía pública por vía directa o indirecta. Acá realmente me comí a construir, me lo comí. Se puede interpretar que en construcción
pero realmente fue un olvido. Pero la unidad a construir, en construcción y por supuesto construida, es el objeto del conjunto inmobiliario. No necesito la unidad construida o edificada, pero me lo tiene que decir una ley de fondo, no un decreto provincial, que reitero, agradezco gremialmente, y que ha facilitado las escrituraciones de los lotes baldíos de las unidades a construir cuando reunían los requisitos correspondientes. Pero ahora está la ley de fondo. Y estos dos obstáculos salvados expresamente me permiten considerarla una propiedad horizontal especial. Dentro de otras cosas es tan especial porque el terreno no es común y no necesito que la unidad esté edificada. En lo demás sí, la misma exigencia. Es decir, independencia funcional muy bien agregado de acuerdo al destino. Porque la independencia funcional no es lo mismo al de una cochera, al de una oficina o al de un lugar donde vos vivís. La independencia funcional la marca el destino, no hay un parámetro objetivo para todo. Y luego la salida de la vía pública, por vía directa o indirecta. Es decir, siguen exigiendo estos dos requisitos para que un inmueble con unidades proyectadas pueda ser sometido al régimen de propiedad horizontal. Como decíamos, el reglamento va a establecer normativas de convivencia, valores ecológicos, arquitectónicos, que establezcan normativas de construcción, y toda limitación que se realice a los derechos reales de conjunto inmobiliario deben constar expresamente en el reglamento, ser transcriptos en las escrituras y tener la suficiente publicidad registral. Por lo tanto, todo aquello que limite tu derecho real de conjunto inmobiliario va a tener que estar claramente establecido. Esto nos facilita y nos aliviana un poco a nosotros en los poderes especiales irrevocables, en la constitución de servidumbres de dudosa validez, en la consagración de dominios revocables que solo aparecían en el reglamento y luego no se transcribían ni en las escrituras ni en los registros. Pero cuando esa persona iba a pedir un crédito hipotecario y el asesor del banco lo leía correctamente, le decía, señor, usted no tiene un dominio pleno, tiene un dominio revocable. Porque esta cláusula del reglamento usted la declara conocer y aceptar. De ahí la importancia del reglamento, tanto en propiedad horizontal como en conjuntos inmobiliarios. Fíjense ustedes, la frase, el reglamento integra el título de propiedad. Por lo tanto, nosotros escribanos, cuando viene alguien a vender un inmueble, tanto sometido a la propiedad horizontal como a un conjunto inmobiliario, tráigame el título y el reglamento. Y el análisis o estudio de antecedentes tiene que ser de ambos, porque se integran. Y, por lo menos, obligación de transcribir las limitaciones y restricciones a ese dominio, no solo con esa publicidad cartular del reglamento y de la escritura, sino ahí sí le estoy dando pautas al registro para que me lo inscriba. Le estoy mostrando el fundamento jurídico para que no sean ellos los que decidan que se inscribe o que no, que me parece muy bien. No todo tiene por qué tener acceso al registro, se desvirtuaría muchísimo esa función registral de oponibilidad y de publicidad si le pedimos que inscriba el horario del natatorio o la utilización del landry. Pero esto sí, porque hace al derecho real y esto proviene de una normativa de fondo. Luego la libre transmisión, es decir, este derecho de preferencia o este derecho de tanteo que en caso de ser escogido por este conjunto inmobiliario tiene que ser absolutamente reglamentado, en ningún caso puede impedirle al propietario vender, es un requisito previo. La tan discutida o el tan discutido derecho de admisión en este tipo de conjuntos inmobiliarios puede ser reglamentado. Acá lo que da la ley es un ejemplo. Mirá, si vos querés
establecer un derecho de admisión que por supuesto no tenga causas o razones discriminatorias por raza, sexo, religión. Por club de fútbol podría ser, me parece interesante, un barrio racinguista. En principio no hay limitaciones desde ese punto de vista. Vos querés una admisión, yo te doy como ejemplo el derecho de tanteo, tan común en la estructura societaria. Yo te doy el derecho de preferencia, pero muy bien regulado, para que pueda ser ejercido. Por eso la obligatoriedad de la transcripción de estas cláusulas, tanto en el reglamento como en la publicidad. La cesión que se haga de las, vamos a ver, de todo lo que es lugares, partes, servicios y bienes comunes, siempre es personal y temporaria, nos afecta el derecho real el tener un régimen de familiares, de invitados o de terceros que usen las cosas. Por eso este artículo 2023 señala el carácter temporal y el carácter personal de toda cesión de uso que se haga de espacios, bienes, lugares y servicios comunes. Sabiendo de la importancia de el pago de los gastos para el correcto funcionamiento del sistema, es que se opta por la expensa y la expensa de la propiedad horizontal, porque para un crédito es bueno ser expensa. Si uno a un pibe hoy le pregunta de qué club querés ser, seguramente responderá no. Si vos le preguntás a un crédito chiquito qué quiere ser, te va a decir expensa, expensa. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la ventaja de ser expensa para un crédito? Cobra antes que otros. Ese es el privilegio. Que cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas no están bien, tener un privilegio es tener oro a los efectos de un concurso, de una quiebra, de una insolvencia. Y esto las partes no lo pueden determinar, ¿no? Qué fácil sería, ¿no? Si un mismo deudor pudiera asignar privilegios a sus acreedores. Acá provienen de la ley y el crédito por expensa lo tiene. No solo cobras antes que otros, cobras más rápido. ¿Y cuánto vale cobrar más rápido en nuestro país con la situación inflacionaria? A veces cobrar más rápido es cobrar. Por eso es que es un título ejecutivo, sin acudir a normativas procesales, sin acudir a correctos fallos judiciales, la ley. Es obligación propter rem, sigue la cosa independientemente en manos de quien esté. El abandono no te libera. No te gusta jugar al fútbol, ni al tenis, ni bañarte en la pileta común, no pisás el clubhouse, pero lo tenés que pagar igual. El abandono del uso no te libera. Por lo tanto, este crédito por expensa, sumado a las otras contribuciones y al régimen de familiares, invitados y terceros, va a permitir, pero ya no por el capricho de una comisión directiva, bien o mal ejecutada, sino por normativa legal, tener otras fuentes de ingresos, no solo a los propietarios respecto de las expensas y otras contribuciones, sino también respecto de familiares, de invitados o de terceros usuarios de estas cosas y lugares comunes. Admisión y exclusión, que eran temas y siguen siendo temas tan urticantes en los conjuntos inmobiliarios, asimilando la admisión a criterios discriminatorios y la exclusión a la prohibición de afectar un derecho patrimonialmente consagrado, porque ¿en qué consiste la exclusión? Puede haber un régimen de sanciones, pero no excluirlo del derecho de propiedad como sanción aplicable. Bueno, había proyectos que permitían la sanción de la venta forzosa cuando la sanción era grave, era reiterada, se habían agotado los trámites administrativos y se lo obligaba a vender en forma forzosa, por supuesto, con el correspondiente recurso judicial. Acá no se habla de tipo de sanciones, sino que se deja librado a cada uno de los barrios con sus propios reglamentos el régimen de sanciones a aplicar.
igual que la admisión, se establece que el reglamento puede establecer limitaciones al ejercicio de este derecho de admisión, dando como ejemplo este derecho de preferencia. No es que se regulan exhaustivamente la admisión o exclusión, porque como ustedes vieron, no está dentro de los elementos necesarios para que una urbanización se transforme en conjunto inmobiliario, pero sí da pautas legales como para poder reglamentarlo. Ahora sí, con ese criterio de razonabilidad que establezca que la admisión se haga o se realice en base a criterios aceptables y que la exclusión, en caso de comprender una venta forzada, tenga todas las legitimaciones y defensas administrativas y procesales como correspondan, pero no abarca específicamente ninguno de estos dos temas en cuanto a ejemplificación sancionatoria. Vamos con tiempo compartido. En 10 minutos igual vamos a tratar de ver, aunque sea el esquema genérico de tiempo compartido y cementerios privados. Normativa aplicable, capítulo 2, artículos 2087 a 2102. Ustedes saben que nosotros tenemos vigente una ley 26356, creo yo una muy buena ley de tiempo compartido, pero para hacerla compatible se han derogado expresamente los capítulos 3, respecto de la constitución del sistema, 4, contenido del contrato, 5, administración y 9, extinción. En todo lo demás es aplicable al tiempo compartido la ley 26356, cuya derogación es parcial, no como la propiedad horizontal, que se derogó toda, no como la prehorizontalidad, que se derogó todo. Acá queda vigente estos capítulos expresamente no derogados por nuestra legislación. Y por supuesto se aplica en forma supletoria a la relación de la persona con la cosa, normativa del derecho real, y a la relación de las personas con las otras personas, usuario de tiempo compartido con el dueño, comercializador, responsable de red de intercambio, toda relación de consumo. Artículo 2100. En cuanto al concepto del tiempo compartido, está resumido en la posibilidad del uso periódico y por turnos. Así lo consagra expresamente el 2087. Y lo interesante es que nosotros, como siempre, al legislar, solo teníamos al tiempo compartido sobre inmuebles y con fines vacacionales. Eso, al igual que superficie, voló. Es decir, yo ahora tengo al derecho real de tiempo compartido que lo puedo aplicar sobre cualquier bien mueble o inmueble cuyo uso sea periódico y por turnos. Inclusive hasta se pueden utilizar bienes que no son cosas. Una patente de invención, una patente que permita el uso periódico y por turnos a determinadas personas a los efectos de cumplir con esta finalidad que conceptualiza el tiempo compartido. La ampliación del objeto, por eso decíamos, ya aplicable a cosas muebles, inmuebles, y el destino, ya no solo con fines turísticos, con fines empresariales, con fines laborales, industriales, comercio, turismo, y a lo que a nuestros desarrollistas se les ocurra, que esos bienes pueden compartirse y alternarse en el uso en forma exclusiva y en forma excluyente. Naturaleza jurídica, normativa, otra vez es claro, 1887, inciso E, derecho real autónomo sobre cosa propia que se ejerce por la posesión, y un derecho real principal agregado al listado del 1887, de nuestro nuevo numerus clausus. Aplicación supletoria de los derechos reales, porque está consagrado como un nuevo derecho real, y aplicación supletoria de la normativa también de las reglas del consumidor, en las relaciones personales que se establezcan entre los sujetos. Y aquí una contradicción, por lo menos. Si yo lo consagro como un nuevo derecho real sobre cosa propia, ¿cómo puedo establecer en el 2088, primera parte, que los derechos se comercialicen con independencia de la naturaleza jurídica de los derechos que se constituyen o transmiten? Es decir,
Esta normativa y otros puntos que hemos marcado también más adelante me permiten una primera opinión respecto del tiempo compartido, que es la posibilidad que yo tengo de comercializarlo como derecho real o personal. Si lo hago como derecho real, tengo que hacerlo como derecho real de tiempo compartido de acuerdo a esta normativa del Código Civil y Comercial. Pero puedo hacerlo como derecho personal. Yo entiendo que la opción está hoy en día vigente, porque se establece que yo voy a poder comercializar con independencia de los derechos que constituyo. Pareciera ser que el derecho real de tiempo compartido no es el único, el único marco, el único ropaje jurídico que puedo darle a la comercialización de este derecho. La oponibilidad de los derechos de los usuarios a tiempo compartido, que no pueden ser alterados o disminuidos una vez inscrita la afectación. La preservación de la igualdad de los derechos usuarios respetando prioridades temporales. La relación de consumo que se da, son pautas que me llevan más a la estructura de un derecho personal que a un derecho real. Lo tengo como derecho real, por lo tanto hay que respetar. Lo que entiendo es que la independencia de los derechos, más esta normativa y otra, la misma ley 26.356, me permitirían comercializarlo como derecho personal. Por lo tanto, acá yo creo que la opción se mantiene. No así en los conjuntos inmobiliarios, sí en el tiempo compartido. La misma ley, a mi entender, lo configuraba como un derecho personal, la 26.356. Si uno ve la forma en que fue desarrollándose la figura y la comercialización, ve que la cosa fue mutando. Yo tuve la posibilidad de armar en 1986 un proyecto real que creaba el derecho real de multipropiedad. Y hoy he cambiado de postura. Creo que no es un derecho real el tiempo compartido. Si uno ve que ya no tengo una relación tan directa e inmediata con la cosa, porque la cosa puede estar acá, allá o más allá por la red de intercambio. Si yo ya no tengo esa semana fija del 1 al 7 de enero para utilizar ese departamento en Mar del Plata, sino que esto puede flotar en una época determinada del año. Si yo ya adquiero un sistema de puntajes, que son la mayor o menor cantidad de servicios que me prestan, seguramente si adquiero 5 puntos será con todos los servicios y todas las ciudades del mundo. Si adquiero, me estoy acercando más al servicio que a la cosa, estoy triangulando más mi relación con la cosa. Y esto es típico de un derecho personal, no tanto de un derecho real. Por eso creo que se puede comercializar en base a esta opción. La afectación sí o sí hay que hacerla, independientemente de comercialices derechos reales o personales. Es decir, la afectación es lo que va a permitir al titular del inmueble a ser afectado, conjuntamente con el desarrollista, a destinar este inmueble a ser comercializado por medio del régimen de tiempo compartido. Por supuesto, escritura pública en caso de si esa afectación recaiga sobre inmuebles, y las personas afectantes, tanto el dueño como el desarrollista, que suscriben esta escritura de afectación, tienen que estar libres de inhibiciones y el inmueble, en este caso, libre de embargos. Doble inscripción, registro de prestadores y, en este caso de inmuebles, registro de la propiedad inmueble. Previo a todo anuncio de comercialización, tema claro de defensa del consumidor, y los efectos de esta inscripción de afectación: prohibición de modificar el destino, oponibilidad total de los derechos de los usuarios, que no van a poder ser alterados o disminuidos una vez inscripta la afectación. El contenido de la escritura de afectación lo sacamos del artículo 10 de un capítulo derogado porque me parece que es interesante, pero por temas de tiempo yo diría que no vamos a verlos, lo mismo que la remisión a los deberes de los distintos sujetos. Basta con
ir a los artículos para ver qué deberes tienen el emprendedor en el 2094, el administrador, figura fundamental, 2096 y 97, y los usuarios en el 2095. Las causales de extinción también, en cuanto al vencimiento del plazo, si es que le has puesto un plazo a la afectación, el mismo caso de la propiedad horizontal, de destrucción y vetustez, y cualquier otro momento en cuanto a que si vos no has realizado enajenaciones o habiendo realizado enajenaciones has podido rescindir los contratos vigentes, también, sin vulnerar derechos adquiridos, se puede desafectar. Cerramos con cementerios. Capítulo 3, el que le sigue, 2103 a 2113, 10 artículos. La aplicación supletoria, igual que el tiempo compartido, para el derecho real de sepultura, la normativa de los derechos reales. Para las relaciones del usuario con los demás sujetos, la normativa de consumidor. Por supuesto que acá sí va a haber una normativa nacional, esencialmente provincial y municipal, más estricta por el tipo de actividad que se realiza, es decir, el control público por la salud pública, la policía mortuoria, la sanidad, implica una mayor intervención, sobre todo en materias de habilitación y control, para los cementerios, con lo cual esta normativa aplicable es fundamental. No se va a aplicar, por supuesto, en los cementerios públicos. También es definido en el concepto como un derecho principal sobre cosa propia que se ejerce por la posesión, 1887, inciso F. Y aquí, como veíamos, la confusión, ¿no? Es decir, el derecho real no es el del cementerio privado, es el derecho real de sepultura. Inclusive, esta denominación ustedes la van a ver transcripta o específicamente prevista en el contenido de la normativa. Por lo tanto, me parece mejor llamar derecho real de sepultura que cementerio privado. Y el inmueble sí, es decir, el objeto sí, el inmueble privado afectado a la inhumación de restos humanos, artículo 2103. Vuelve la afectación, en este caso no para un tiempo compartido y sí para el cementerio. Y acá, como no se concibe el cementerio privado sin un inmueble, siempre por escritura pública. Se puede prescindir de la escritura pública para el reglamento de uso del cementerio. Como se inscriben en forma conjunta, generalmente calculo que va a estar la afectación y el reglamento en un mismo instrumento a ser inscripto. La necesidad de habilitación municipal como previa a los efectos de prohibición de alterar el destino y no ser gravado con derechos reales de garantía. Es decir, una vez que está habilitado municipalmente el cementerio privado, no se puede alterar el destino y no pueden gravarlo con ningún derecho real de garantía. Vamos a pasar, por tema de tiempo, del contenido de la escritura de afectación, ¿no? Por ahí esto es más de interés notarial, que son varios, y sí vamos a el reglamento de administración y uso del cementerio. Como decíamos, puede estar instrumentado con escritura pública o, en caso de no hacer juntamente con la escritura de afectación, va a estar instrumentado en forma privada con firmas notarialmente certificadas porque esto se registra. El 2105 me da un poco el contenido, ¿no?, de este reglamento de uso, de esta escritura de afectación en cuanto a las partes comunes y privativas, los servicios brindados a los titulares, las normativas sobre acceso y circulación, régimen de visitas, edificación y norma sobre las construcciones de los sepulcros y las bóvedas, normativas sobre inhumación, cremación, exhumación y traslados de restos, órganos de administración y los gastos del sistema, como contenido en principio necesario tanto de la afectación como del reglamento de uso. En cuanto a las registraciones, doble, o sea, municipal y registro de la propiedad inmueble, que va a llevar a cabo desde el punto de vista del administrador y también del municipio la registración no solo de los titulares de los derechos reales de sepultura, sino también de las inhumaciones que allí se realicen.
La embargabilidad de los sepulcros, del derecho real de sepultura, conserva una tradición doctrinaria y jurisprudencial de solo poder ser embargados por saldo de precio en la compra, por saldo de precio en la construcción de bóvedas o sepulcros y por expensas, tasas, impuestos y contribuciones, gravados por el municipio o, en el caso de expensas, por el mismo complejo, por el mismo cementerio privado. Derechos y obligaciones de los titulares también está expreso en el conjunto de normativas de la unificación, la inhumación de restos, la construcción de las bóvedas, sepulcros, el uso tanto de las parcelas como de los servicios, imposibilidad de constituir derechos de uso, usufructo o habitación, ¿no? Pareciera ser un poco... hay que preocuparse, ¿no? Si alguien cede el derecho de uso a otro a esos efectos. Respetar el culto a los muertos, contribuir al pago de los cánones y el pago de las tasas, impuestos y contribuciones. Pero acá sí se consagra el derecho real de sepultura a los efectos de derecho real nuevo sobre cosa propia, que por supuesto será en base a un plano de subdivisión de parcelas o lotes destinadas a ser nichos o cementerios privados. Con esto es todo, escucho preguntas, perdón por el acelere en los últimos dos temas, pero bueno, si no, no llegamos. Gracias por la atención. Queremos agradecer especialmente la participación del doctor Marcelo de Oz en estas jornadas de seminarios, por la claridad de conceptos y por la facilidad con que ha transmitido las ideas que por ahí para nosotros serían de otra manera un poco más difíciles de comprender. Queda abierto ahora, bueno, para todos ustedes, la sesión de preguntas y también de las reflexiones que los colegas quieren hacer con respecto a este tema. Así que queda abierto las preguntas y el debate. El colega de naranja. Bueno, mi pregunta, aparte de como profesional, es como usuario de un barrio cerrado. Santo Tomé tiene como normativa dominio pleno, calles donadas al municipio, permiso de cierre y espacios comunes en condominio. ¿Cómo quedaríamos nosotros frente a la nueva normativa si alguien exige que se adecúe a la norma? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué debería hacer el municipio respecto a esa normativa si tiene que adecuarla al nuevo régimen? ¿Y qué pasa con las nuevas normas que se escriben en los distintos municipios de comunas? O sea, ¿qué tenemos que poner en una normativa, si directamente mencionar el código, o podemos tener esta variante, ¿sí?, que a mi entender pasa por encima del código, o sea, se sale de lo que dice el código respecto a los barrios cerrados? Yo, como te digo, creo que la situación actual tendría que ser absolutamente respetada en el derecho de dominio sobre los lotes, en el condominio, sobre las partes, lugares y bienes comunes, el origen de donación de las tierras. Creo que tendría que seguir absolutamente todo igual. Si ustedes quieren adaptar de esta nueva normativa aspectos que les sean convenientes para el mejor desempeño y desarrollo, lo podrían hacer ahí sí, siguiendo reglas estrictas para modificar el estatuto o reglamento del barrio, que seguramente será la unanimidad. Estos poderes que seguramente tenían dados respecto de administradores o de terceros no te serviría. Acá sí se requeriría, en cuanto a esta adaptación, una unanimidad a los efectos de poder adaptar en aquellos aspectos que, a mi entender, le sean convenientes al barrio, pero ningún canje de el título de propiedad que vos tenés que te hace dueño de tu lote y condómino respecto del resto. Por supuesto que puede también darse la posibilidad de que alguien quiera salir del condominio,
Es decir, yo digo, bueno, quiero salir del condominio por entender que por ahí puede haber algún tipo de división, o que alguien pida la división, o que el pacto de indivisión no sea lo suficientemente perpetuo a los efectos de asegurarme a mí eso, pero en principio la adecuación no implica alterar los derechos adquiridos. Un segundito. Sería interesante que podamos... Voy a pedirles un favor. Desde acá se ve muy poco el fondo, porque la luz de los reflectores... Gracias. Entonces no veo con facilidad a los colegas que levantan la mano. Y los que están lejos les voy a pedir que si hacen el esfuerzo de asomarse un poquito para que los pueda ver mejor, si no, no va a ser una cuestión de no voluntad, sino que no los veo. Ahora le otorgo... ¿Vos terminaste con lo tuyo? ¿El municipio puede conservar esa reglamentación o tiene que adecuarla al nuevo código? Yo entiendo que la reglamentación que dio origen a el otorgamiento de estas aprobaciones es derecho consolidado de todos. Eso no podría ser modificado. Estamos de acuerdo. No creo que tenga facultad de oficio, claro, es absolutamente para la de acá a los futuros, a los de que se empiecen a aprobar el 1 de agosto. Sinceramente, en Provincia de Buenos Aires hay algunos proyectos frenados que iban a hacer una división por geodesia, ¿no? División de lotes y parcelas, o por el 9404 de dominio más servidumbre más asociación, entendiendo de que si eso va a regir en un futuro, por ahí prever la subdivisión por este método. Gracias. Por favor, acercarle el micrófono al ingeniero Frick. Es un lujo tener a Marcelo otra vez en Rosario y ahora tocando este tema. Hay alguna cuestión que no me quedó del todo clara, ¿no es cierto?, en esto. En principio, comparto plenamente el hecho de que el derecho adquirido es derecho adquirido, no es retroactivo, aunque ese artículo allí dice si... Deberá. Deberá, ¿no? Sí. El tema de deberá, sí. El tema de deberá, no todo derecho, no toda nueva obligación puede ser legislación, puede ser retroactiva, salvo que lo indique la ley, y acá lo estaría indicando el código. Esto es retroactivo, deberá. Lo que le quito dramatismo personalmente es al hecho de que no hay ni penalidad ni tiempo. Por lo tanto, pasa a ser ese deberá como una expresión de deseo. Allí sí. Lo que tal vez entendí mal y no me queda claro, aunque ahora con esta respuesta me parece que sí, es que se puede permanecer en el sistema que ya originalmente estuvo, pero si uno quiere transformar aquello que era una voluntad de partes, era un condominio, en un consorcio, me parece que tiene que adaptarse con los mecanismos del deberá, es decir, transformarse en una propiedad horizontal especial, a la cual, lógicamente, que la administración pública, acá están los directores de catastro de todas las provincias, van a tener que usar el sentido como para que sea lo más simple posible, los menores costos posibles, pero guardando las formas jurídicas, catastrales, registrales, que permitan emigrar de un sistema a otro. Yo se lo comenté cuando me tocó decir algunas palabras de que en Córdoba, el director de catastro García tenía una evaluación de que la opción de migrar de sistema, muchos emprendedores le habían manifestado de que era voluntad. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que es el impositivo, que el consorcio de propietarios está exento y no las sociedades o todas las demás organizaciones, en la tributación de las expensas especialmente, ¿no? Eso por un lado. Después la otra cuestión, yo tengo en mi biblioteca, en mis manos, el ejemplar que el Ejecutivo manda a la Comisión Bicameral. En la Cámara de Diputados, bueno,
lo conseguí gracias a un amigo, es igual a ese, nada más que verde, color verde. Y en ese color verde, en la Cámara de Diputados, el tema de, en los conjuntos inmobiliarios, la unidad construida en construcción, decía también a construirse. Es decir, de que aparentemente desde el Ejecutivo estaban las tres. Lo he releído varias veces. Digo, ¿por qué cambió esto? No lo encontré en los discursos de aprobación. No. Y no entiendo. Lo acaba de aclarar en la locución. En la locución me pareció que se echó la culpa, porque él participó en el Ejecutivo, y yo después cuando veo el libro del código de tapas verdes que en la Cámara de Diputados, estaba eso de que él dice que no lo puso. Yo creo que sí, que lo puso. Mira, no, yo seguro no lo puse, me acuerdo, cuando esto lo mandamos en noviembre del 2012. Lo que pasa es que primero fue al Ejecutivo y después fue a Sala de Legislación General. Entonces puede ser que ahí lo hayan agregado en el Ejecutivo, supliendo mi error, y después lo hayan eliminado. Es muy probable. Te lo voy a mostrar porque... Con muchísimo gusto, sí, porque sí, la verdad que yo no lo tengo. A ver, por favor, ahora le damos la palabra. Vamos a organizarnos despacito. Primero, Marcelo. Acá, por favor. De verdad. Puntualmente, me parece que ¿Hola? ¿Sí? Sí. Me parece que en el caso de los clubes de campo, la adecuación más interesante sería, creo que hasta para los mismos propietarios, el tema de las expensas. O sea, ¿habría alguna posibilidad de adecuarlo en cuanto a las expensas, dejando todo lo demás o la mayoría tal cual, para que sea el menor movimiento posible, la menor migración posible? Creo que es un tema muy interesante, vos mismo lo resaltaste, para todos los propietarios, o sea, el hecho de la cobrabilidad de las expensas contra la forma que tienen ahora los clubes de campo de asumir los gastos comunes. ¿Cómo Sí, lo ves? yo creo perfectamente viable. Inclusive, mira, justo hubo 2 fallos, han habido en octubre y noviembre, que en el sistema de dominio más servidumbre más asociación, la Cámara consideró título ejecutivo, ¿no?, al certificado de deuda líquida y exigible, pero emanado del administrador, no la necesidad de aprobar el Consejo de Administración, otra cosa que aparece muy descolgada en este sentido. Pero coincido con vos, o sea, si ya la doctrina y la jurisprudencia había hecho un camino y ahora lo tenés consagrado legalmente, la adaptación puede ser exclusivamente de ese punto. Le quiero mostrar el contexto a lo que viene la pregunta. En la ciudad de Rafaela, históricamente, los propietarios que han querido lotear o generar barrios, llamémosle privados, el municipio se ha opuesto y no tiene legislación al respecto. Por cuestiones de política, de planeamiento urbano. También se podía haber opuesto porque no existía una legislación de fondo, o sea, la razón hasta ahora iría a favor de la Municipalidad de Rafaela. Dado este caso que ahora desde agosto va a existir una legislación de fondo, mi consulta es, un propietario que propone un proyecto de un barrio cerrado en una ciudad que por planeamiento se opone, hasta se podría oponer, llegando al extremo, a una división, estoy exagerando, ¿no?, como para que se entienda el caso, hasta una división de propiedad horizontal. ¿Qué derecho le cabe a este propietario que lleva un proyecto y el municipio, tras ponerse en vigencia el Código Civil nuevo, no adhiere, o por oposición o por omisión de ajustarse a la legislación nacional? Yo creo que tiene todos los derechos en cuanto a esta legislación de fondo que le permite estructurar jurídicamente esa urbanización en base a este marco. El tema, acordate que siempre hay normativas provinciales y municipales en cuanto al uso del suelo, que nunca van a ser delegadas por la provincia de la Nación, en donde si encontramos ese fundamento desde la falta de subdivisión o no prestación de servicios o lo que sea, con fundamento legal en la provincia o en el municipio, ahí puedo ver la oposición.
no en el capricho o una decisión política y menos aún ahora en la falta de legislación de fondo. Gracias. Bueno, mi nombre es ingeniero Hugo Podetti de San Juan y tengo dos consultas para hacer. La primera es si quisiera adecuarse a un emprendimiento, ¿pasa únicamente por la elaboración de su reglamento o habrá que adecuar también su plano? Ambas cosas, seguro. Así que implicaría una nueva registración en catastro y un nuevo plano, evidentemente. Absolutamente. Por un cambio de objeto. Bien, y en los cementerios, ¿se adecúan también bajo el mismo sistema de la propiedad horizontal especial? No, en principio los cementerios privados no tienen prevista como aplicación supletoria la propiedad horizontal. Solamente tiene prevista como aplicación supletoria la propiedad horizontal los conjuntos inmobiliarios. La legislación, el código establece que la aplicación supletoria, tanto para el tiempo compartido como para el cementerio privado, es la normativa de los derechos reales en general, pero no la propiedad horizontal en particular. Ahora, si yo tengo que hacer un parcelamiento donde yo considere a cada parcela similar a la unidad funcional, creo que hay una gran similitud a los efectos de poder, digamos, asignarle unidad catastral a la parcela, objeto del derecho real de sepultura. Es decir, que el cementerio privado va a tener que llevar un plano de subdivisión, digamos. Yo creo que sí. Ok, Yo creo que sí. Yo soy Juan Arrioni, el director de catastro de la provincia de Buenos Aires. La propiedad horizontal, que no es conjunto inmobiliario, en ningún momento, más o menos transcribe la 13.512, en ningún momento menciona los edificios a construir o en construcción. Sí lo hace en el conjunto inmobiliario, en donde, si bien bueno, no dice a construir, yo creo que es un detalle que no cambia mucho la cuestión, porque dice en construcción, bueno, es una interpretación, no va a modificar mucho lo que hoy se hace en los conjuntos inmobiliarios, en los country, en los clubes de campo. Pero como no menciona nada en la propiedad horizontal común, vamos a decirlo así, por ejemplo, un lote urbano que tiene 3 unidades funcionales, ¿qué tenemos que interpretar? ¿Que no se van a permitir más los edificios a construir? No lo menciona. Que no lo mencione y sí lo mencione en conjunto inmobiliario. ¿Qué significa eso? Esa es la pregunta, porque salvo que, bueno, que el emprendedor pueda elegir, optar por el derecho real de propiedad horizontal especial para este tipo de casos, y ahí sí, por más que haya un pasillo común, 4 unidades, o una calle común, 4, 5, 10 unidades funcionales, va a poder optar por elegir esta situación de especial. Lo que pasa es que ahí entramos en una cuestión complicada, porque nosotros tenemos decretos que no se van a derogar, como el decreto 27 del 98, y tendríamos que considerar que eso es un club de campo que llevaría un country o un barrio cerrado y llevaría factibilidad. Estamos en una situación compleja que tenemos que evaluar. Esa es la pregunta, a ver qué interpreta usted, que no lo mencione en el caso de la propiedad horizontal, que no es especial. Podemos reglamentarlo como para que también funcione como es hoy en día, hoy es así, ¿no? Seguiría absolutamente como está, o sea, al no estar prohibido, a mi entender, el hecho de la unidad funcional a construir en un régimen de propiedad horizontal ajeno totalmente al conjunto inmobiliario, le permitiría aprobar los planos como estás aprobando ahora, creo, en Provincia de Buenos Aires 2489 del 63, es decir, utilizando ese decreto a los efectos de seguir considerando la unidad a construir como unidad posible de ser transmitida o de adquirir derechos reales, cumpliendo con los requisitos que el mismo decreto te ordena. Pero el hecho de no estar expresamente prohibida la propiedad horizontal y nada decir y prevista en los conjuntos inmobiliarios, no tiene para mí que llevarte a la conclusión de que está prohibido en el régimen de propiedad horizontal no afectado al conjunto inmobiliario. Muchas gracias. Gracias, sí, al caballero. Escribano, bueno, un gusto, como siempre, a través de los años, encontrarnos en estos eventos. Así es. Un placer poder escucharlo. Me permito, como abogado, soy Guillermo Magorno, abogado del Foro Rosarino, me permito humildemente discrepar en el aspecto de que algunas de las urbanizaciones que ya tengan su derecho adquirido o que estén conformadas bajo el ropaje jurídico que hoy tengan,
puedan tomar ciertos aspectos que le puedan ser beneficiosos del nuevo código y descartar otros. Creo que ahí habría algún inconveniente, o sea, si estoy organizado de alguna manera, por ejemplo, dominio con dominio, y quizás no pueda, si no me someto a este nuevo tipo de derecho real, poder tomar, por ejemplo, la ejecutabilidad de las expensas o las restricciones al dominio en el reglamento. Creo que es un todo este derecho real inescindible, en mi humilde opinión. Y por otro lado, si quiere algún comentario después sobre esto, lo podemos hacer. Y el otro aspecto es, en este capítulo, la ley menciona permanentemente estas restricciones, ya sean edilicias o a los demás derechos reales de este tipo especial de derecho real, en el reglamento de copropiedad. ¿Cómo quedarían o qué opina del resto de los reglamentos que generalmente se utilizan para establecer estas restricciones, como por ejemplo el reglamento de edificación, de áreas verdes, de usos? ¿Deberían ser registrables por esto de la oponibilidad o debería volcarse necesariamente todo dentro de un reglamento macro de propiedad? Esos dos puntos. Yo creo, bueno, lo que vos pensás respecto del otro no me parece interesante, ¿eh? O sea, que creo que es una opinión muy válida el decir o adecuás todo o no adecuás nada. Derechos reales, orden público, voluntad de las partes, o sea, creo que es una opinión absolutamente válida. Otra por ahí es la mía en cuanto a los derechos adquiridos, pero sí otras cosas que hagan la operatividad del sistema, eso sí, con las mayorías y las formalidades exigidas para esa adecuación. Por eso es perfectamente válido lo que opinás. Desde el otro punto de vista, sí, yo creo que sería más que conveniente, por lo menos, reunir en algún tipo de reglamento, se llame uso, convivencia, etcétera, todo aquello que sean limitaciones y restricciones específicas a tu dominio, ¿no? Es decir, sería más que conveniente, sobre todo en aquellos que tienen tantos reglamentos de uso de cosas comunes, de la pileta, del clubhouse, de aspectos arquitectónicos en cuanto a la construcción, reunir en un solo cuerpo aquellas limitaciones o restricciones a tu dominio específicas, digamos, que hagan a tu dominio, no el horario de natación, porque esta vez no puedo utilizar la pileta, pero no hace a el dominio patrimonialmente, no más a la comodidad de un mejor o menor uso. Entonces habría que hacer una verdadera selección de esas limitaciones, porque, como decíamos, el registro, digamos, no te va a inscribir cualquier cosa en cuanto a cuestiones de mero recreo, comodidad, pero sí cuestiones que limiten a tu derecho, como ser, decíamos, este pacto de preferencia o derecho de tanteo, ¿no? Pero sería conveniente, sí, reunirlas en un solo cuerpo o en parte de un solo cuerpo. En realidad no son preguntas, sino que me parece que está más cerca de aclarar el tema. Para constituir una propiedad horizontal, sí o sí, previamente construido con certificado final de obra y planos conforme a obra. No hay otra forma. Para propiedad horizontal especial, construida o en construcción. A construir, no. Yo creo que sí, a construir sí. ¿Bajo qué norma? Porque no lo prohíbe. Por la interpretación extensiva de esta unidad en construcción, que se puede interpretar como que incluye a construir. Claro, también podemos considerar, podríamos considerar que está el proyecto incluido en la voluntad de construir. La norma dice construido o en construcción. Correcto. Podríamos interpretar en construcción a construir. Eso es lo que yo entiendo. No sería necesario que elaboráramos, por ejemplo, el Consejo Federal de Catastro con la Federación Argentina de Agrimensores, un proyecto para presentar pidiendo se agregue a construir. Como poder hacerlo no estaría mal, digamos, no lo veo mal. Ahora, en cuanto a la operatividad y a los tiempos legislativos, lo veo difícil, ¿no? Para el año que viene, por ejemplo. Para el año que viene. Y la tercera aclaración. Sí. Respecto a lo que preguntó el colega aquí de la cuarta columna hacia atrás, más o menos en la sexta, séptima fila, la norma dice que se puede hacer un barrio privado, pero el municipio dice no lo permito. El municipio lo que podrá decir es, te pongo estos condicionantes, terreno de
5 hectáreas, luminarias como la de la cancha de Racing, césped sobrelevado con una plataforma que sube y baje en determinado horario, pero no me puede decir que no. Absolutamente. Me puede poner condicionamientos que sean a lo mejor excesivos, que tampoco podrán ser vergonzantes porque si no lo podré voltear. Claro. O sea, puedo yo como emprendedor Sí. emprenderlo. El municipio me tendría que poner cosas lógicas, pero puedo encararlo. Absolutamente. Nada más. La señora, por favor. Buen día. Buen día, Alicia. Yo soy Alicia Puerta de Chacón, abogada, vengo de Mendoza. Marcelo, te quiero felicitar, como siempre, tan claro. Y bueno, contar con esta posibilidad de hacerte preguntas. Porque, bueno, en mi provincia hay un decreto que prohíbe aplicar la propiedad horizontal a los barrios privados y a este tipo de urbanizaciones privadas. Me da la impresión que lo que se ha dispuesto en el nuevo código ha sido pensando en provincia de Buenos Aires y en otras provincias que han utilizado analógicamente la propiedad horizontal y que es para legitimar esa situación. Pero las provincias que no la hemos podido aplicar estamos en un estado crítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque el nuevo código prohíbe la constitución judicial de los derechos reales. O sea, que si hay una mayoría de propietarios que quiere afectar a propiedad horizontal, no puede accionar judicialmente para decirle al juez constituya. Basta que uno se oponga. ¿Cómo hacemos para adecuar? Desde el punto de vista formal, y vos que sos notario, lo pregunto, porque sí, yo no tengo duda, y en esto disiento con mi colega, no sé si es rosarino, creo que el artículo 7 del código dice que la ley, bueno, no es retroactiva respecto de las relaciones, o sea, de los conjuntos que ya nacieron bajo la ley anterior, pero sí se aplica a las consecuencias jurídicas, con lo cual los jueces van a disponer la habilidad ejecutiva del título en todos los casos, en todos, o sea, los jueces van a aplicar la normativa, pero desde el punto de vista instrumental, si hay uno que se opone en el barrio a adecuar, ¿cómo se hace? Sí, no, eso va a estar más que complicado. Desde ese punto de vista, no se ha previsto, te imaginas nada, pero hay que entender por ahí el hecho de, yo igual la acción, hasta por abuso de derecho, la intentaría en cuanto a que si hay 50 personas que deciden la adecuación a propiedad horizontal y una que no, es verdad, porque la unanimidad y es un requisito fundamental para legitimar todo lo que viene después. Y la otra, claro, es la posibilidad de la derogación del decreto. ¿Es provincial el de Mendoza? La posibilidad de derogación, porque la verdad que va totalmente en contra a lo propuesto por la ley de fondo. Pero no creo que sea un tema resuelto para nada. Bueno, me están avisando que los tiempos se están agotando, así que tenemos, o al menos yo acá tengo registrados, 2 colegas para hacer preguntas. Una señora que está al final, sobre el pasillo de la derecha, y el caballero acá, al principio del pasillo. Así que por favor acérquenle los micrófonos. La señora está al final, está levantando la mano, y acá está el colega. Sí, Ana Crowe, de Provincia de Buenos Aires. 2 preguntas puntuales. En Provincia de Buenos Aires, como menciona la doctora en Mendoza, existe el decreto 27 del 98 por el cual se están aplicando a los barrios cerrados los loteos. En este momento existe un registro de urbanizaciones privadas que es obligatorio y en el cual se encuentran con factibilidad final inscriptos urbanizaciones que aún no se encuentran con plano de mensura aprobado porque falta culminación de obras, pero sí tienen todos los
proyectos de obras aprobados, que es la condición para poder figurar en el registro público de la provincia y poder proceder a firmar boletos de compraventa dentro de la norma de defensa del consumidor. En ese caso, el loteo no va a estar aprobado antes del 1 de agosto. ¿Qué pasaría con la legalidad de ese loteo? Esa es una pregunta y hago la otra, si ya después yo cierro. El otro tema es la ley de propiedad horizontal actual. Lo primero que dice, el edificio se somete a propiedad horizontal. El edificio nombra específicamente y a partir de ahí la obligatoriedad de que haya un plano de obra aprobado. Eso es lo que hizo que por ahí se encareciera la posibilidad de hacer los loteos, las urbanizaciones cerradas por la ley de propiedad horizontal, proyectando algo que tenía no solo el encarecimiento para el urbanizador de una obra de presentación de planos que no se iban a hacer, sino también la vinculación de un profesional de la arquitectura que tampoco iba a ejecutar una obra porque después cada propietario iba a presentar su propia obra. Entonces, ¿hay alguna posibilidad por ahí dentro de la norma de que dentro de la norma provincial se prevea con la forma de redactar el plano, las unidades funcionales con destino a vivienda? Y el problema lo veo, sin estar aprobado el plano de obra, con las restricciones del caso, que lo diga el reglamento y demás, el problema lo veo es si no dice que pueden ser a construir. Por eso avalo la moción del colega que decía que, aunque sea, empiecen las leyes complementarias a pensarse, que debiera haber una ley complementaria donde se prevea el a construir, porque hoy acá nosotros podemos discutir mucho, pero en la justicia discuten ustedes no, los abogados, y los abogados, según a quien defiendan, van a ser de un lado o el otro. Bueno, desde el primer punto de vista, habría que ver esa urbanización, la que vos no tenés aprobada por la nueva ley y que no va a estar aprobada antes del 1 de agosto, por lo menos yo tuve un caso de agrimensores que me habían consultado, le digo que esperen, que no sigan adelante con el proyecto pese a que habían avanzado. El hecho de que no se hayan firmado boletos de compraventa también, o sea, no tenés derechos adquiridos, no reales, sino personales en este caso, patrimonialmente, con lo cual puede ser que se obligue a replantear los proyectos en base a el marco jurídico de la nueva legislación. Son esas situaciones límites o medias que complican. Desde el otro punto de vista, sí, como te digo, o sea, si yo fui el primero que dije que, digamos, realmente me había comido a construir en cuanto a la posibilidad legislativa, yo igual creo que se puede interpretar a construir dentro de en construcción, como por ahí otras falencias. Por supuesto que no es lo ideal, si estás creando una nueva legislación, empezar a interpretar en favor de estos proyectos la terminología que no está, pero creo que es perfectamente válido el hecho de incluir la terminología a construir dentro de lo que es en construcción, sobre todo desde el punto de vista, claro, jurídico, por ahí desde el punto de vista de planimetría o de agrimensura no es lo mismo, pero no creo que se pueda obochar un proyecto provincial o municipalmente por la falta de la terminología a construir, cuando en realidad las unidades estén proyectadas a construir. ¿Sí? ¿El colega? Sí. Agrimensor Alejandro Navarro, del Catastro de Tucumán. Bueno, era simplemente insistir sobre el mismo tema, porque generalmente los country, los barrios cerrados, surgen o nacen, digamos, sin ningún tipo de construcción. Le dicen la única construcción que tienen es la infraestructura y solamente las partes comunes de entrada y demás. Entonces, en función de eso estaríamos realmente los catastros con un inconveniente importante. Creo que sí deberíamos intentar desde este momento, a través del Consejo, de buscar de hacer algún tipo de legislación donde incluir esa omisión que tan claramente nos ha expuesto acá el doctor. Así que es algo que nos parece importante, porque además pienso de que con este nuevo código tenemos dos tipos
de propiedad horizontal. Una que es la tradicional, digamos, donde el terreno es lo común, ¿verdad? Por eso también disiento por ahí con algunas otras cuestiones donde la propiedad horizontal se hace sobre edificios construidos, la tradicional. Entonces, esas PH o esas cuestiones que por ahí se hacen en algunas provincias deben estar, creo que se apartan de la ley porque deben estar construidos para recién poder afectar al régimen. Y en el caso de los country es donde estamos realmente desprendiendo lo común del terreno, donde ya podemos tener parte de terreno propio, digamos, de alguna manera. Entonces es la gran diferencia de lo que es una tradicional con una propiedad horizontal especial que intenta proteger. Quería hacer esa aclaración porque me parece que es importante y vamos a tener esos inconvenientes por ahí en los catastros. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Si ustedes me disculpan, acá, aunque ya sé que el tiempo corre, hay una colega que, por favor, le acercan el micrófono. Muchas gracias. Perdón, una aclaración nada más por si esto de que es semántico prácticamente, a construir o en construcción. ¿De qué porcentaje de construcción está hablando? No. No dice nada. Por lo tanto, poniendo 3 ladrillos, si tenemos el 0,003% de la construcción iniciada, salvaría eso. Creo que en este caso el concepto está bancado. Inclusive en una opinión se consideró que el amojonamiento de lo que iba a ser la unidad funcional era... Es inicio de construcción, es inicio de obra. Por supuesto. Creo que esto realmente no amerita tanta diferencia. Gracias. Debemos adherir a este concepto. Bueno, en primer lugar, agradecerle nuevamente al expositor por la paciencia y por la claridad en poder evacuar las consultas nuestras que a veces medio como que estamos tambaleando en algunas cuestiones jurídicas. Así que muchísimas gracias de nuevo por su colaboración en estas jornadas que para nosotros son trascendentes. Por otro lado, me han solicitado que redondee una cuestión, más que nada a título personal, diría yo, porque la evaluación que puedo hacer es personal. En tal motivo yo quiero decir que, bueno, este tema en particular es uno de los temas que quizás nos lleven a nosotros a tener muchas discusiones intestinas entre nosotros mismos para poder después ponernos de acuerdo entre nosotros y ver, para nosotros se incorporan a los títulos y eso tiene una relevancia especial para nosotros. Es el reglamento prácticamente el que va a determinar todas esas cuestiones que hoy por nosotros solamente ponemos en la carátula del plano como usos. Así que para mí, en lo personal, por lo que he podido observar, el reglamento es trascendental. Con respecto a algunas otras cuestiones que son normativas, también a nivel personal, veo fantástica la posibilidad que le da este nuevo Código Civil a las provincias y a los municipios de poner de manifiesto cuáles son sus propias reglamentaciones y sus propias necesidades. Para mí eso es magnífico, porque evidentemente esto es un código de fondo y la funcionalidad final se la tendrá que dar cada una de las instituciones que van a tomar a cargo estas cuestiones. Así que también quería rescatar eso. Para lo que corresponde a nosotros también es un concepto que a veces nos va a costar, que es la cuestión del terreno. No necesariamente en estos emprendimientos el terreno se considera común, será solamente en aquellos espacios o superficies destinados a usos comunes. Bueno, creo que si nos ponemos a charlar, tenemos días para charlar cada uno de los temas que se fueron desarrollando acá. Considero que esta jornada, en particular esta disertación, ha sido sumamente provechosa para nosotros. Muchas gracias, doctor.